La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Ahora, ¿qué más es importante entender? Que una vez que ya has establecido una posición desde la cual sos creíble, entonces tenés que pensar en cuál es tu discurso como opositor. Es que por Dios, en la política, el político debe de tener un discurso. Es decir, si te presentas a una radio, si te presentas a un medio de comunicación, es porque tenés una manera de asimilar el mundo, una forma de pensar y porque querés conectar con el público. Pero si no tenés nada que decir y si lo único que vas a hacer es comentar u oponerte de manera irracional e irascible a todo lo que el régimen hace, es porque no tenés discurso y porque en realidad estás asumiendo un rol, un liderazgo que no te corresponde, que no te compete, porque la posición de liderazgo es para aquel que tiene ideas, no para aquel que se opone a las ideas, pensamientos, actuaciones del otro solo porque sí. ¿Cuál es el discurso de esta mal llamada oposición? ¿Cuál es el discurso de Arena? ¿Cuál es el discurso del FMLN? ¿Cuál es el discurso de nuestro tiempo? ¿En qué medida o bajo qué criterios el candidato del presidencial del FMLN te dice vota por mí? ¿Bajo qué argumentos? El candidato del Partido Arena, presidencial del Partido Arena, te dice vota por mí, cree en mí. ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué argumentos? ¿Bajo qué lógica? Que porque, por poner un ejemplo, yo sí voy a pensar en las necesidades de la gente más desprotegida. Yo sí pienso en los pobres, te va a decir, qué sé yo, el candidato del FMLN te va a decir, yo sí pienso en los pobres. Yo sí creo que que esta administración ha abandonado al sector agrícola, que esta administración ha abandonado al sector informal, ¿ok? Pero eso se dice fácil. La pregunta es cómo, la pregunta es por qué, la pregunta es bajo qué filosofía. ¿Por qué tu gobierno eh, o cómo se tiñe, cómo teñirá tu forma de pensar a tu forma de gobernar? Para eso tenés que demostrar qué es lo que pensás sobre determinados aspectos. A ver, cuando escuchás, por ejemplo, a un líder del partido Arena, por poner un ejemplo, hablando de libre mercado, hablando del Estado mínimo, hablando de la mano invisible, de que el mercado se debe de autorregular, hablando de la descentralización del poder, hablando eh, de la no intervención en la economía. Eso es un discurso que proviene de ideas concebidas a lo largo de la historia. Ideas de, qué sé yo, Adam Smith, de la escuela austríaca, de todo este tipo de ideas. Pero si te fijas, existen ideas que tiñen este discurso y que le dan a la gente una idea de cuál va a ser la forma de gobernar. Vámonos del otro lado. Si hablas con un dirigente histórico del FMLN, el dirigente histórico del FMLN te va a decir, no, yo sí creo, por ejemplo, en la función social de la propiedad. Yo sí creo, por ejemplo, en que el Estado debe de corregir los defectos de la economía. Yo sí creo que el Estado debe de asumir el rol o determinados servicios públicos. Yo sí creo, te va a decir, que la riqueza debe de ser distribuida de forma igualitaria. Ok, ese es su discurso, pero su discurso está basado en ideas concebidas a lo largo de la historia. Esas ideas son las que tiñen su manera de pensar y las que van a definir su estilo de gobernar.
Ojo, ¿por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de oposición, entonces hay que preguntarse, estos opositores, ¿cuáles son las ideas de estos opositores frente a la problemática actual? Porque ya no podés estar hablando, por ejemplo, del capitalismo, del neoliberalismo, ya no podés estar hablando del comunismo, del marxismo, del socialismo del siglo XXI, porque la realidad ha cambiado y porque muy probablemente estos conceptos ya no cuajan entre la población, ya no cuajan en la sociedad. Entonces, tenés que crear una manera diferente de transmitir tus ideas al público y tenés que conciliar estas ideas con estos nuevos tiempos, con estas nuevas realidades. Pero si no tenés unas ideas, si no tenés un planteamiento filosóficos que tiñan tu discurso, la gente no va a saber, no va a tener una idea de cuál es tu estilo o tu manera de gobernar. ¿Qué me propone? ¿Cuál es la filosofía que tiñe el discurso de Joel Sánchez? ¿Cuál es la filosofía que tiñe el discurso del Chino Flores? ¿Cuál es la filosofía que tiñe el discurso de Luis Parada? ¿Cuál es la filosofía que tiñe el discurso del clan Bukele? Si te fijas, el clan Bukele no tiene una ideología definida, pero sí tiene una determinada filosofía a la cual se apegan. La filosofía antisistema, por ejemplo. Así fue como Bukele llegó al poder, vendiéndole una idea clara a la gente. La idea de que la democracia, ojo, esto no se lo dice a la gente de manera eh, expresa, pero hay mensajes tácitos. Y el mensaje tácito de Bukele siempre ha sido: no crea en las instituciones del pasado. Hay que destruir las instituciones del pasado y hay que crear instituciones nuevas. No crea en la democracia que le han vendido, porque esa democracia no le sirvió para nada. Crea en mi autoritarismo. Pero como su mensaje ha sido claro y ha sido atractivo para la población, lo ha terminado vendiendo muy bien. Ha empaquetado su producto muy bien. Pero ¿cuál es el producto que ha empaquetado la población, que ha empaquetado la oposición o las oposiciones para venderle, si se quiere llamar de esta manera, a la población una nueva manera de gobernar? Cuando me encuentro con gente de la clase política tradicional, cuando me encuentro con liderazgo histórico de los partidos políticos, una cosa que me dicen es: mira, pero es que nosotros ya diagnosticamos demasiado. El problema es que nosotros no pasamos a la acción. Y la pregunta que yo les hago es: pero si tan buenos son sus diagnósticos, entonces ¿por qué siempre fracasan? Es que si fracasás con la receta que prescribís, entonces es porque el diagnóstico que has hecho no ha sido el diagnóstico adecuado. Tenés que hacer un nuevo diagnóstico, porque en algo te estás equivocando, porque no estás comprendiendo cuáles son las aspiraciones, las necesidades, los intereses de la población. Muy probablemente vos estás pensando como opositor que vas a salvar la democracia, que vas a recuperar las instituciones. Ok, pero ya te preguntaste si eso es lo que esas son las aspiraciones de la gente. Ya te preguntaste si la gente se siente identificada con esa democracia, o si tiene una idea de democracia que es completamente diferente a la tuya. Porque claro, no es lo mismo la democracia que se vivía en el pasado eh, en Santa Elena, en La Escalón y en la San Benito, que la democracia de un cantón de Cesori, de Chirilagua, de Moncagua, de Lolotique, de Chapeltique. Son cosas completamente diferentes. Son maneras de asimilar la democracia completamente diferentes. Porque la democracia a uno le sabía a el respeto a su propiedad privada, el respeto a sus libertades individuales, y al otro le sabía esa democracia a explotación. Esa democracia le sabía a irrespeto a su dignidad. ¿Cómo esperas entonces que esas grandes mayorías que no se sentían identificadas con esa democracia
te crean tu discurso que está basado en la recuperación de esa democracia, si la gente no cree en esa democracia. Entonces, tenés que crear nuevos conceptos, tenés que crear nuevas formas de llevarle tus ideas a la población. Pero es, como dice un dicho popular, es completamente absurdo que pretendas obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que es necesario que la oposición, por eso es que fue necesario, era necesario que la oposición, antes de entrar a estas elecciones, hiciera un diagnóstico adecuado de la realidad. Y no lo hicieron. Ninguno de los partidos políticos de la oposición hizo un diagnóstico adecuado de la realidad, y por eso, al día de hoy, a la vuelta de un par de meses de las elecciones, no han despuntado ninguno de los